entramos en una nueva serie donde vamos a hablar de las armas espirituales, de las armas que el Señor nos dejó. Y para esto quiero leer en Efesios capítulo 6, vamos a leer el versículo 10 en adelante. Efesios 6, verso 10 en adelante. Quien no trajo Biblia, pues tiene la bendición de que está la pantalla y usted puede oír, porque la fe viene por el oír, ¿qué? La palabra de Dios. Por eso hay gente que no tiene fe a las cosas buenas, sino a las malas, porque vive oyendo solamente cosas malas. Efesios 6, 10, del 10 en adelante, tiene como título en mi Biblia, dice: la armadura de Dios. Amén. ¿Cómo dice? ¿La armadura de quién? Dile que está a tu lado: Dios nos dejó unas armas. Ahora usted tiene que sacarse de la mente que esas armas no son pistolas, no son machetes, no son granadas, no son mecates ni nada por el estilo. Dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados y contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, el calzado los pies con el aprecio del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Amén. Vamos a dejarlo hasta allí. Dios nos ha dejado unas armas, y cuando uno piensa, oye, el Señor, ¿por qué nos dejó armas? Todos conocemos la historia que desde que el hombre pecó, el hombre y la mujer viven en una constante lucha, en una constante batalla. Siempre estamos batallando, siempre estamos luchando, siempre vamos a tener tentaciones, vamos a tener días buenos, pero en los días buenos todo el mundo es bueno. Cuando las cosas están bien, todo el mundo está bien. Pero ¿qué cuando vienen las tormentas? Ahora yo quiero hacer énfasis en este hermoso día de una de las armas, como es la oración. Diga conmigo: la oración. La oración. Dios, o Cristo, cuando vino a la tierra, cuando Él vino, vio gente débil, vio gente que no se podía defender, vio gente que no creía que podían cambiar, vio personas sin esperanza, vio mujeres sufridas pensando que nunca su historia podía cambiar, vio leprosos que estaban condenados a la muerte, vio gente que estaba totalmente ahogada en el pecado, en el sufrimiento. Pero Cristo vino a enseñarnos a orar, a darnos un arma hermosa como es la oración. Dicen los estudiosos o los psicólogos que normalmente el ser humano le gusta defenderse. ¿Será eso cierto? Dice que el ser humano tiene la capacidad de, apenas le hacen algo, él quiere hacer algo también. Él se quiere defender. Pasa hoy en los niños, chiquiticos, usted no tiene que enseñarle. Le dan y él quiere dar otra vez. Le quitan y él se lo quiere volver a quitar. Y no se deja. Desde niños, el ser humano tiene esa capacidad.
Ahora, nosotros nos hemos equivocado un montón de veces y hemos querido cambiar a nuestra fuerza, pero también nos hemos querido defender a nuestra fuerza. Dile al que está a tu lado, no es con tu fuerza, es con la de Dios. Y claro, aquí es donde la cosa se pone como interesante, ¿no? Porque hay cristianos que quisieran tener la vida de Rambo. Rambo es una película. Bueno, no estoy tan mayor. El año que viene cumplo los 40. Los 40 de las 40 primaveras. Ok, Rambo era una película. Cuando era niño yo veía Rambo. Oye, y Rambo era tremendo. Rambo enfrentaba un ejército él solo. A veces en las películas, Manuel, ¿te acuerdas, Manuel? A veces parecía que como que el hombre ya estaba vencido y sacaba una navaja dentro, como detrás de las orejas, va, patrón, y mataba al tipo. El hombre cargaba granadas, metralletas, pistolas. El hombre cargaba machetes. En la última que hizo de Rambo, ahora no pelaba, era con un arco, con una flecha. El hombre tenía una puntería y tenía de todo, y se entraba a plomo con la gente, y lo bueno de todo es que Rambo ganaba. Pero es una película. Dile al que está a tu lado, la vida no es una película, ¿verdad? Porque en las películas a Rambo, mire, esos aviones le tiraban bombas, le disparaban por allá, medio lo rozaban y le daban, y él se amarraba los disparos. ¿Sabes qué hacía? Se echaba un nudo con franela. No vayas a hacer eso, Rubén. Eso es en las películas. Y entonces en la película la venda, entonces se amarraba una tira. A mí me da risa, ¿no? Se amarraba una tira en la frente, y cuando Rambo se amarraba esa tira, agárrense los enemigos. El hombre iba a echarle plomo. Entonces muchas veces hay cristianos, nosotros cometemos el error de querernos defendernos con armas carnales, de querernos defender a la manera equivocada. Y muchos de nosotros estuviéramos aquí esperando que la Biblia dijera: si alguien te dice algo, dile tú 3 veces más fuerte. Si alguien te pega, zámpale tú también. Si alguien te hace esto, tú también dale. Pero no es así. Entonces el Señor nos dejó un modelo como es la oración. La Biblia está llena de historias poderosísimas, de gente que hizo hazañas con la oración, que usaron el arma de la oración para defenderse, para conquistar, para poder cambiar su vida, para poder ver cosas bendecidas en su vida. Una de las cosas en las que nosotros los cristianos somos muchas veces derribados y somos muchas veces derrumbados es porque no nos gusta orar. Es porque a la carne le cuesta orar. Y queremos hacer diferente muchas veces las cosas. Porque yo le digo a los hermanos, nosotros no oramos no para que no nos pase nada. Usted ora para que aún lo que le suceda no lo dañe. Hay una historia en el Antiguo Testamento de un hombre llamado Daniel. Daniel es un ejemplo clave de lo que es la oración. Daniel estaba en una cultura diferente a la cultura judía. Él estaba en la cultura babilonia. Y la cultura babilonia siempre iba en contra, y ha ido en contra de los principios de Dios. Por eso hay cristianos que parecen más babilónicos que judíos. Porque se quieren mezclar, porque yo entiendo que su vida de oración es muy baja. Y cuando la vida de oración de un creyente es muy baja, termina cometiendo errores. Daniel, dice la Biblia en el capítulo 6 de Daniel, yo no sé si lo podemos colocar en pantalla para que leamos algo allí y aprendamos de algo de una de las armas. Vamos a hablar de la oración esta mañana, de las armas del enemigo, de las armas que usamos contra el enemigo es la oración. Y dice Daniel 6, versículo 1, capítulo 6, verso 1, dice: pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino, y sobre ellos
3 gobernadores, los cuales Daniel era uno, a quien estos sátrapas diesen cuenta para que el rey no fuese perjudicado. Pero Daniel mismo era superior a ellos y a los gobernadores porque había en él un espíritu superior. ¿Qué había en Daniel? Un espíritu superior. Daniel lo sobrepasaba. ¿Por qué lo sobrepasaba? ¿Por qué Daniel llegó al lugar donde él estaba? ¿Por qué Daniel tenía una sabiduría tan grande? Eso no vino solamente porque Dios se lo quería dar. Daniel se lo ganó. Dile al que está a tu lado, Daniel le gustaba orar. Dígale, Daniel oraba de verdad. Era algo que él hacía siempre. No un domingo, no un miércoles, no, nada de eso. Y una de las cosas que el enemigo siempre va a hacer es que usted pierda el tiempo. Que usted viendo la televisión no le dé sueño. Que usted viendo las redes sociales no le dé sueño. Que usted viendo las cosas que hace, usted puede pasar 3 horas, 4 horas allí, pero que no ore. Nosotros cuando hubo un tiempo de crisis en nuestro país, habían servicios de oración. Y entonces nosotros veíamos como gente duraba hasta 6 horas en una cola para obtener una harina. No levante la mano si usted lo hizo. A las 3 de la mañana me fui yo un día y tiré la cédula por allá en una caja, ¿te acuerdas, María? Y me llamaron casi a las 11 de la noche. Y de paso me vendieron una pasta porque ya todo lo demás se había acabado. Yo llegué tan triste a la casa. Me dieron ganas de guindar la pasta, de no usarla, porque tenía un valor tan grande para mí. Pero ese día Dios me habló. Y a veces no tenemos tiempo para una de las armas que nos va a llevar a un nivel grande de gloria. A veces no tenemos la fortaleza para orar, que es lo que nos quiere llevar a un mundo de la dimensión. Yo estoy en muchos grupos y hoy quiero revelarle un secreto. Yo sé quién se conecta y quién no. Cuando yo mando mis audios, yo sé quién los reproduce y quién no los reproduce. Yo sé quién los escucha, porque le voy a enseñar, a usted le da opción, le da información y a él le sale todo. Y usted sabe quién no lee, quién no, quién madruga, quién no madruga. La tecnología nos está echando la cara. Y es lindo cuando uno se propone a querer conquistar cosas. En Daniel había un espíritu superior porque él amaba la oración. El hombre oraba como usted no tiene idea. Usted no recuerda aquella parte donde el rey tiene un sueño y él se le olvida, pero él queda turbado. Y de repente el rey dice, soñé algo, pero el rey estaba tan angustiado y llamó a todos esos brujos, esos adivinos que había en Babilonia, y le dijo, yo soñé algo, yo quiero que ustedes me digan qué soñé, qué fue lo que yo soñé. Cuando el rey le dice a ellos, le dice, bueno, dinos Señor, ¿qué sueño tuviste? Y nosotros te lo vamos a interpretar. No, es que el problema está en que no recuerdo el sueño. Una locura, ¿verdad? No recuerdo lo que soñé. Y entonces los brujos, los adivinos, la gente que estaba allí, que tenía una influencia errada sobre la gente, dijeron, mi rey, lo que tú pides es imposible. Mis amados, la oración nos quiere enseñar que no hay nada en esta tierra imposible para Dios. Alguien denle un aplauso al que vive. Oyó el oído de Daniel y llamó a Ananías, a Misael y a Azarías y le dijo, vamos a orar porque el Dios nuestro nos va a revelar
Él estaba orando por algo que la gente pensaba que era imposible. Por eso nadie puede orar por lo que no cree. Si tú estás orando por tu esposo es porque crees que él va a cambiar. Si tú estás orando por esos hijos es porque crees que ellos van a cambiar. Si tú estás orando por nuestro país Venezuela que va a cambiar es porque tú estás creyendo que va a cambiar. Porque nadie puede ir al mundo de la oración por lo que no cree. Daniel creyó que Dios le iba a dar la interpretación del sueño, que le iba a recordar, y lo hizo. Eso colocó a Daniel en una gran posición, lo colocó en un gran lugar. Amados, la oración te va a llevar a un nuevo nivel. La oración va a hacer que las vendas se te caigan. La oración va a hacer que tú veas la prosperidad cuando otros están viendo la crisis. La oración va a hacer que tú veas la sanidad cuando otros están viendo la enfermedad. La oración va a hacer que tú madures y que ayudes a otro a crecer. ¿Alguien cree eso conmigo? Pero cuando Daniel hace esto, el mundo del espíritu se conmovió. Le dieron una gran posición. Se levantó el enemigo contra él. Porque una de las cosas que nosotros tenemos que entender es que el enemigo va a impedir que tú y yo oremos. Nos va a poner cansancio, nos va a poner excusas, nos va a poner un montón de cosas para que no caminemos en la oración. Pero Daniel oraba. ¿Y sabes qué trató de detener el enemigo? La oración de él. Le quería quitar el arma que lo había llevado al nivel donde él estaba. ¿Tú sabes cuándo una persona se descarrea? ¿Tú sabes cuándo una persona, no es que no sienta tentación, pero tú sabes cuándo una persona muerde la tentación, Manuel? Cuando deja de orar, Rubén. Cuando dejan de orar. Dile al que está a tu lado, nunca dejes de orar. No podemos. Y entonces allí mismo, donde estamos en Daniel, dice que ellos se juntaron delante del rey. Estoy en el versículo 6 de allí, del capítulo 6. Y dijeron al rey Darío que viviera para siempre, dándole gloria. Dice, todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes, capitanes, han acordado por consejo que promulgue un edicto real y lo confirme, que cualquiera en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios o un hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Ahora, rey, confirme el edicto y fírmalo para que no pueda ser revocado conforme a la ley de Persia, la cual no puede ser abrogada. Firmó pues el rey el edicto y la prohibición. El que ore por estos 30 días lo vamos a echar a una fosa de león. Lo empezaron a pegar por allá en los murales. Pegaron allí. Parecida a la estatua a la historia mismo de la estatua de Nabucodonosor, que el que no se arrodillara cuando ellos tocaran corneta, trompeta y címbalo y esto, el que no se arrodillara lo iban a meter en el horno de fuego. Se parece a la historia. Entonces había un edicto. El enemigo había colocado una batalla en 30 días para quitarle a Daniel el arma que lo había tenido firme, el arma que lo había sostenido, el arma que lo había llegado al lugar donde él estaba, como era la oración. Y entonces ahí en el versículo 10 dice, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa. ¿Lo tienen allí en pantalla? El 10. Cuando Daniel supo el edicto, entró en su casa y dejó de orar, dice ahí. Y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y comía y dormía y volvía a comer. No, ¿verdad? Dice, y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. La cosa se había puesto difícil y él siguió orando.
Aun cuando las cosas sean contrarias a tu vida, sigue orando. Aun cuando tú sientas que no tienes las ganas, sigue orando. Aun cuando tú no ves los resultados, sigue orando. Aun cuando sientas que tu carne no quiere orar, hazlo, porque vas a ver la gloria de Dios, porque vamos a ver las cosas grandes. Daniel dijo: ustedes quieren detenerme la oración. Yo no oro por una emoción, yo no oro para estar emocionado, yo oro porque amo a Dios. Y abrió las ventanas donde la gente lo podía ver, y dice que hacía lo mismo que hacía antes. Y se arrodillaba, ¿cuántas veces al día? 3. Dijo un pastor una vez por allá: hay gente que ora una vez al día y de broma, y la oración es tan larga que dicen es Padre gracias, caen dormidos. 3 días, 3 veces al día. No comemos 3 veces al día, sí, hasta más. 3 veces al día. Ellos lo vieron porque ellos creían que Daniel se iba a detener. No. Y cuando el rey se enteró, de una vez, porque los chismosos son así para mandar a la gente al hueco, pero Daniel seguía firme. No importa lo que pasa a tu alrededor, sigue orando. No importa cuánto te apoyen en tu casa, sigue orando. No importa cuánto están de acuerdo contigo, sigue orando hasta ver la gloria de Dios. Y Daniel estaba orando, no para que no lo metieran al foso de los leones. Él quería seguir su comunión con Dios. Él quería seguir allí estando, dándole adoración al que lo había llamado, a la excelencia. Y de repente, cuando el rey se entera, había un edicto, la palabra se tenía que cumplir. Lo agarraron, lo llevaron a los leones, a la fosa de los leones. ¿Qué pasó? Lo metieron, lo lanzaron allí. La fosa de los leones muchas veces puede representar cosas para nuestras vidas. Una enfermedad, una crisis, una crisis económica, un problema familiar. Esos leones estaban hambrientos. ¿Y por qué los metieron allí? ¿Por qué tú crees que metieron a Daniel allí? Para matarlo, para que él muriera allí en ese problema, para que de allí saliera destrozado. Pero Daniel nos enseña algo hermoso. La palabra de Dios nos enseña algo hermoso en este día. Mi santo, no podemos esperar a estar en el problema para orar. Daniel no estaba esperando estar en el foso de los leones. El problema suyo y mío es que muchas veces oramos cuando ya estamos en el problema. Oramos cuando ya metemos los pies en el barro. Oramos cuando nos equivocamos. No, Daniel no esperó ese momento, y por causa de eso, aún allí en la fosa de los leones, yo estoy seguro que Daniel seguía orando, que Daniel mantenía su firmeza en oración allí donde él estaba, que nada había cambiado, nada. Y por resultado, ¿qué sucedió? Como él oró antes, escúchame bien, como él oró antes de estar allí, la oración hizo algo. ¿Qué hizo la oración? Le cerró la boca. ¿A quién? A los leones. Los puso mansitos. ¿Cómo sería esa escena? Para mí esos leones grandísimos, cuando vieron a Daniel, a ese hombre ungido, se echaron para atrás y por allá, y empezaron más a quejarse. Le tuvieron temor, porque estaba alguien allí clamando, porque vieron que estaba alguien allí. Y cuando esas cosas suceden a nosotros tenemos esa arma para mantenernos en victoria. Daniel salió ileso de ese lugar porque él usó el arma de la oración. ¿Cuántos de los que estamos aquí vamos a comenzar a usar esa arma? No importa dónde lleguemos, no podemos dejar de orar. No importa dónde estemos, no importa. Hace un tiempo ya, como 2 meses, 3 meses, no recuerdo muy bien, me dio un fiebrón como por 15 días. Eso era terrible. Y yo ya ahí acostado, ya yo no sabía ni dónde me dolía. Y yo igualito le daba gracias a Dios. Oraba: Señor, te doy gracias. Y tú sabes que nuestro oído tiene una gran bendición, ¿no?
A veces escuchamos cosas buenas y nos animamos, pero a veces también oímos cosas que nos quieren desanimar. Y yo digo, ¿qué será si no oráramos? Porque Daniel no entró con miedo allí. Y sabe, yo estaba en mi casa y ya yo había ido al médico, estábamos esperando los exámenes y eso, iba la doctora Glendy a consultarme allá. Y les digo una realidad, cuando estaba allá, ella comienza a chequearme y ella me dice, pastor, ay, usted tiene como los síntomas del COVID. Yo escuché esa palabra. Y al ratico que la doctora Glendy se va, yo me estoy quedando dormido, porque las pastillas eso me da como sueño. Y en uno de esos me desperté como con problemas para respirar. Y enseguida escuchaba como esa palabra, COVID. Y no le dije, no, escúchame algo, no le presté mi boca al enemigo. Ni a mi esposa le conté. Me puse a orar allí. Señor, yo me declaro sano. Padre, yo puedo tener lo que tenga, pero tú tienes el poder. Tú eres quien sana. Tú eres quien restaura. Tú eres quien... Y comencé a clamar y a clamar. Y al momento estaba otra vez respirando normal. Y el que está a tu lado, la oración tiene poder. Y cada uno de nosotros vamos a vivir escenas como la de Daniel. Mi pregunta, ¿vamos a dejar de orar? ¿Vamos a dejar de clamar? La gente, el enemigo, escúcheme, va a tratar de detener nuestra adoración, de que no tengas ganas para orar, de que no salga eso dentro de tu corazón. Pero cuando entendemos que la oración es un arma, no estamos buscando defendernos de otra manera. Si yo me entero que alguien está hablando de mí, yo voy a la oración y oro a Dios por esa persona. Si yo escucho que alguien me está acusando, que alguien me está cuestionando, yo no voy a ir a reclamarle, yo no voy a defenderme con mi fuerza, yo voy a ir a la oración. Daniel no fue allí y le dijo al rey, rey, tú no me puedes detener en la oración porque yo soy el ungido de Dios y si tú lo haces tú te vas a ir para el infierno y se van a matar todos ustedes. No, Daniel siguió orando. Él dejó que la oración fuera su arma y como él puso su confianza en Dios y siguió orando aun cuando vio a esos leones, él salió victorioso. Alguien diga aleluya a eso, alguien diga amén a eso. Y en los momentos difíciles donde mostramos qué somos. Juan el Bautista fue un hombre tremendo, ungido. Cuando yo vaya al cielo, yo le quiero dar la mano, quiero conocer a Juan el Bautista. Y si allá me acuerdo, le digo, Juan, ¿por qué dudaste? Juan el Bautista, una vida extraordinaria. El hombre comía diferente, el hombre nos lleva una morena, se vestía distinto, no era sociable. Y Juan el Bautista tuvo una de las capacidades, y yo digo, Dios mío, pero ¿cómo es posible? Él cuando vio a Cristo, él lo vio, él no dijo, ahí viene mi primo, no, él dijo, ahí viene el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Pero ustedes conocen la historia, porque es que, mis santos, no oramos para que no nos sucedan cosas, oramos para que aún lo que nos suceda nos vaya bien. Y nosotros oramos antes de irnos a ese viaje. Recuerdo que en mi casa nos tomamos de la mano, oramos, Señor, tú nos vas a llevar bendición, nos vas a traer. Pero el carro se dañó. Entonces, ¿quiere decir que la oración no funcionó? No, sí funcionó. Porque nos pudimos haber quedado sentados en un lugar donde no hubiera nadie que nos ayudara. Donde no hubiera nadie. Y ¿sabes algo? Que allí, a causa de la oración, quedamos cerca de una señora que se llama Josefina, hasta el nombre nos aprendimos, Roma se acuerda. Y ese era un ángel que Dios usó. Nos dio café, le hizo arepa Tiago con queso. Una señora me prestó hasta el teléfono. Me dijo, hijo, aquí está este teléfono, aquí la señal es muy mala, pero déle a ver si le agarra la señal. Llamé a mi tío, el campeón. Campeón, estoy sentado por aquí. Hablé con mi tío, hablé con mi prima. El teléfono agarra señal. Porque Dios hace las cosas que parecen imposibles, las hace posibles.
Y este viaje que nos fuimos, nos fuimos por el llano, ahorita sí, no. Cuando tenga la runner me voy por allá y pongo a manejar normal. Entonces llegamos a San Cristóbal, cuando voy a echar gasolina, no era el número de la placa mía. Pero nosotros también oramos antes de ir. Llegamos allá y cónchale, nos falta llegar a la grita. Y bro, tengo que echar gasolina. Y fui a una bomba, no puedo. Fui a la otra, no puedo tampoco. Y así fuimos. Y cuando de repente estoy en la bomba, bueno, me quedé sin opción, voy y le pregunto a un bombero. Me dejé llevar por el Señor. Le dije, Señor, dime a quién le pregunto. Y habían como 6 bomberos ahí. Dime a quién me pregunto. Y de repente me fui donde estaba uno. Me fui. Le pregunté al bombero. Ya las cosas que hace Dios. Le dije, ¿tú no sabes dónde puedo conseguir gasolina? El bombero hizo así. Y de repente el que estaba surtiendo era un maracucho. Para que vos veáis. Y entonces cuando el maracucho escuchó, yo estoy seguro que Dios lo tocó. Y dijo, ¿cuánto vos necesitas? Yo, como 20 litros. Yo te lo voy a echar. Tranquilo, déjame que eche aquí la gasolina y me esperas allá afuera. Y vamos, ¿qué carro andas? No, yo ando en carro. Ahorita nos vemos allá. Yo te voy a hacer favor. De película. Montamos en el carro, le dije a mi esposa, no, vamos para allí. Entonces el hombre, mira, va por aquí. Pero cuando nos va a llevar, no es muy lejos. No, allí, porque nos ven sacando la gasolina, nos van a meter preso. Y nos fuimos allá. Y mientras él sacaba la gasolina de su carro, yo decía, Dios es grande. Y me dijo, vos tenés que haber ayudado a mucha gente, chico. Porque yo no hago estas cosas con todo el mundo. Pero tú me caíste bien. Me dio el número de él. Me escribía, informándome el día que me tocaba la gasolina. ¿Cómo estás, chico? Mira, no te vengas hoy porque hoy no van a echar gasolina aquí en Táchira. Venite mañana. Y si mañana no es tu número, yo te resuelvo. No te preocupes por eso. Porque aún en medio de tu problema, si tú oras, vas a ver la gloria de Dios. Vas a ver la bendición de Dios. Aún en medio de las crisis, tú vas a ver la gloria de Dios. Vamos a darle un aplauso a ese Dios hermoso que nos dejó un alma grande, un alma poderosa. ¿Y cómo salió Daniel de allí? Intacto. El rey quedó sorprendido. Las batallas que luchamos muchas veces no se comparan con la gloria venidera. Pero que nadie apague la oración. Hay un texto, y con esto termino. El apóstol Pablo, y vuelvo hacia Juan el Bautista porque lo meten en la cárcel. Su panorama cambió. Porque cuando todos estamos bien, hermano, y somos personas emocionales, pero la oración no se puede afiliar a una emoción. Tengas ganas o te sientas como te sientas, tú debes orar. Debes buscar a Dios. Juan el Bautista como que le cambió la perspectiva, y ahí en la cárcel, Manuel, algo le pasó. Algo le pasó a Dimari. Él entró como en una crisis. Eugenio entró como en algo ahí. Y llegaron una gente a visitarlo, porque tú sabes que en las cárceles visitan a la gente, y lo llegaron a visitar. Y Juan dice, pregúntenle a Jesús si es él o esperamos a otro. Dudó. Y al parecer la duda lo hizo que él dejara de orar. Y se preocupó más por la cárcel, se preocupó más por lo que él estaba viendo alrededor de ellos. Pero ¿saben algo? Jeremías también estaba en una cárcel. Lo que pasa es que usted lee puro Jeremías 33:3 y no lee el 33 desde el 1. Dice, y Jeremías en el patio de la cárcel. ¿Dónde estaba? En el patio de la cárcel. Escuchó una voz que le dijo, Jeremías, clama a mí. Clama a mí. Y yo te enseñaré, te mostraré cosas ocultas que aún tú ni siquiera conoces. Ese es el alma de la oración. No veas los cerrojos, no veas las paredes grandes que se ven inalcanzables, impenetrables, no veas los candados que tiene la celda, no veas la celda. Veme a mí, vea la oración, aunque esté en una celda, sigue orando.
pero algo le pasó a Juan el Bautista. Vemos que el apóstol Pablo es un hombre de oración. Esta armadura de Dios la habla él. Y está hablando, pero en el libro de Hechos hay un momento donde él llega a Éfeso y lamentablemente él cae en una cárcel. ¿Dónde cayó el apóstol Pablo? En una cárcel. Cayó en una cárcel. Y cuando está allí en la cárcel, tremendo, dice que estaban con grillos, estaban amarrados, estaban encarcelados. Para mí hay gente que dice, porque eso no es ahorita que usted ve que agarran a los malandros, los policías le echan una pela, eso ha pasado siempre. Y hablan personas que le dieron palazos, que de repente le reventaron los labios, que le dieron por las rodillas, que le dieron palo, que le dieron leña. Mi santo, no importa lo que nos suceda, vamos a amar la oración, vamos a activar esa arma poderosa, que sea el Dios que pelee con nosotros. Pero Dios necesita vernos que aún en tu crisis, que aún en tu enfermedad, que aún en tu aflicción, tú sigues firme orando a Dios. Y el apóstol Pablo estaba allí en una cárcel, habían delincuentes, habían personas que quizás se habían hecho cosas para merecer estar allí. Porque el problema que no nos damos es que la oración tiene el poder de soltar las ataduras que tienen atados a otros. Tu oración puede hacer que una familia completa cambie. En tu oración, madre que está aquí, está la libertad de tus hijos. Está la libertad de tus hijas. Hermano, hermana que estás acá, la oración puede cambiar a tus hermanos. Sí, a ese hermano que aunque lo vea fuerte, que aunque lo vea que ama las cosas del mundo, tu oración va a hacer algo en él. Pero tenemos que usar la arma de la oración. Ya deja de regañar a ese hombre, ya deja de regañar a ese hijo, ya deja de regañar a esa hija, ya deja de pelear con ese vecino. Comienza a orar por él. Alguien está aquí, comienza a clamar por él. Dile: Dios, cambia a mi esposo, cambia a mi hijo. Usa esa arma que Dios te dio. Aplique esa arma en la célula. Ora por esa gente. El apóstol Pablo fue a una cárcel, lo arrestaron. Estaba allí con un discípulo llamado Silas. Estaban los dos allí, golpeados. Había gente allí que estaba en atadura. Pero cuando tú y yo estamos convencidos de que la oración es un arma, el apóstol Pablo no estaba buscando un teléfono para llamar a alguien. No estaba buscando algo. Cuando Pablo estaba allí en la cárcel, no estaba llamando quién lo fuera a sacar, quién lo buscara, quién lo librara. No. ¿Sabes qué hizo el apóstol Pablo? Aún con la boca reventada, aún lleno de palo, aún con ataduras, con candados en sus manos y en sus pies, comenzaron a orar, dice mi Biblia, y a cantar. Comenzaron a cantar y a orar. Y eso creó una atmósfera poderosa, donde dice mi Biblia, la suya también, que todo el lugar donde ellos estuvieron tembló. Que las cadenas que tenían cautiva esa gente fueron libres. Esa es la mezcla que sucede cuando juntamos la oración con la adoración. Y dice que no solamente se abrieron las celdas, escúchame bien, no solamente se abrieron las celdas donde ellos estaban, también se reventaron las cadenas de la gente que estaba allí. Todas las celdas se rompieron. Fue una cosa tremenda. El carcelero quedó sorprendido y dijo: me van a matar, pero ¿sabes algo? Esta gente no fueron libres para correr. Estaban tomados por la presencia de Dios. Yo quiero que allí donde estás te pongas de pie en esta hermosa mañana.